Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a las 16ª Jornadas Internacionales de Historia, Patrimonio y Frontera. Hoy continuaremos con las actividades del tercer día, hoy jueves 23 de septiembre. El día de hoy tendremos una excelente mesa, la cual lleva por título Historia e Historiografía Indígena de Baja California. El objetivo de esta mesa es evidenciar la presencia y ausencia de lo indígena y los indígenas en la escritura y en la práctica de la historia en Baja California. Las ponencias buscarán reflexionar sobre las formas en las cuales han sido abordados y categorizados, incluso representados los indígenas en el discurrir histórico. Además, los investigadores plantearán nuevos abordajes de estudio. Para ello, para empezar con esta mesa, voy a permitir presentar a los integrantes de esta mesa en el orden de participación. Para mí es un gran gusto presentar al doctor Marco Antonio Samaniego López, figura clave en la historia del Instituto de Investigaciones Históricas y fundador de las jornadas internacionales. El doctor Marco Antonio Samaniego López es doctor en Historia por el Colegio de México. Su tesis doctoral, Los ríos internacionales entre México y Estados Unidos, los tratados de 1906 y 1944, fue premiada como la mejor tesis doctoral de 2004 por la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió el premio Anastasio G. Saravia por su trabajo de investigación en la obra que lleva por título Nacionalismo y Revolución, los acontecimientos de 1911 en Baja California. En 2009 recibió por parte del Comité Mexicano de Ciencias Históricas el premio al mejor artículo arbitrado, que fue el que lleva por Revolución Mexicana en Baja California, maderismo, magonismo, filibusterismo y la pequeña revolución local. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Sus líneas de investigación son frontera, agua, medio ambiente en la relación México-Estados Unidos, además de historia y memoria y los anarquistas olvidados del Partido Liberal Mexicano. Ha coordinado obras como Breve Historia de Baja California, Ensenada Nuevas Aportaciones para su historia, y además es autor de distintos libros como El gremio de choferes y la línea internacional, los gobiernos civiles de Baja California en 1920-1923, un estudio de la relación entre los poderes local y federal, ríos internacionales entre México y Estados Unidos, los tratados de 1906-1944, evolución en los acontecimientos de 1911. Asimismo, tiene un gran número de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales en historia y es docente universitario en el programa de maestría y doctorado en historia históricas. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor Samaniego, quien el día de hoy nos va a presentar una mesa que corresponde a aspectos relacionados con la historiografía y todo lo relacionado con lo indígena, ¿no? El título de su ponencia se llama Antropólogos, empresarios, novelistas e historiadores, justificar la conquista del desierto sin indígenas, 1880-1930. Sin más, cedo la por Samaniego para que pueda empezar su ponencia. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto participar una vez más en estas jornadas internacionales que en efecto surgen como eventos de los investigadores en un momento crítico donde una dirección se había olvidado de que había un instituto y hubo que presionar para que surgieran estas jornadas con este nombre y además pues utilizar los recursos públicos debidamente y no para darlos a personas que no trabajaban en el instituto. Efectivamente, mi ponencia se titula Antropólogos, empresarios, novelistas e historiadores, justificar la conquista del desierto sin indígenas. No puedo abarcarlo todo, es un título muy ambicioso, pero sí puedo introducir cuando menos el tema y la intención de este trabajo. La idea es demostrar por qué los grupos indígenas han sido vistos como no contemporáneos, es decir, como algo del pasado cuando entran en relación con hombres de Occidente, entiéndase, pues, de cualquier estado-nación, de Estados Unidos o de México, por mencionar obviamente los más oportunos o los más cercanos a la zona, y cómo a través de una visión de la conquista del oeste y además de una visión de la conquista del desierto, conquistó además la historiografía mexicana, es decir,
no solamente quedaron fuera por parte de los antropólogos, empresarios, novelistas e historiadores norteamericanos, sino también por parte de los mexicanos. Pongo el caso de Pablo Martínez porque sin duda pues es un referente necesario en el que él toma a final de cuentas lo que ha venido diciendo, lo que fue el triunfo de una épica desde el punto de vista estadounidense, y él prácticamente lo retoma, lo mismo que muchos autores, nada más lo pongo como ejemplo porque es el primero, y toma los dos discursos donde aparece pues una revolución mexicana triunfante que reparte la tierra, que se la da a los campesinos, pero se olvida precisamente de trabajar a los indígenas y se olvida de que esa conquista del desierto de la que se habla, pues implica necesariamente ser otro tipo de historiografía. Pablo L. Martínez en general, pues a él nunca le gustaron los indígenas y siempre los vio como señal de atraso, de estar atrás. Por eso, al ser Pablo L. Martínez un referente que se repite con insistencia hasta nuestros días, me parece que es oportuno mencionarlo y mencionar que él a su vez está retomando un discurso que nace de los estadounidenses. Es decir, es un discurso aparentemente nacionalista, pero en realidad es un discurso tomado de un novelista, de antropólogos que ven justificado que esos habitantes que están ahí pues desaparezcan del planeta. Es decir, se justifica que se vayan, tomarse la foto y dejarlos pues que mueran como cultura. No sucedió así. Pero historiográficamente pues parece ser que hay un reduccionismo impresionante con respecto a ellos, ¿no? Sintetizo este problema a partir de una afirmación que se hace en el Imperial Valley Press en 1902, que creo que es muy, muy ilustrativo. Dice el editorialista de este diario, que además yo agregaría, siempre propugnó por la anexión del Valle de Mexicali a los Estados Unidos. Ya dice, una raza superior ha llegado para ocupar la tierra. En lugar de expulsar a los indios, se han tomado un desierto sin valor. Ahora está haciendo de él un jardín y ahora los indios están siguiendo los pasos de la raza blanca, encontrando empleo donde antes no podían vivir. Los indios no están siendo expulsados. Las tribus Yuma y Bocapá hoy viven y se visten en el lujo en comparación con su condición de hace 50 años, cuando el hombre blanco se apareció en medio de ellos. Es pues, es bajo este discurso de conquista que va a ser retomado, repito, en la historiografía mexicana, mezclándolo con el tema de la Revolución Mexicana, el cual no puedo tocar en esta ocasión de cómo sucedió, pero que justifica para muchos la idea del progreso, la idea del avance, la idea de que pues es normal que los indios pues estén a un lado. Hay testimonios o partes que, por ejemplo, el panorama histórico de Baja California, creo que queda muy claro en el concepto de la conquista del desierto, donde se retoma lo que se plantea por novelistas, por historiadores norteamericanos, y prácticamente pasa, repito, a los textos de Pablo L. Martínez y después pasa a Panorama Histórico de Baja California y a libros que se reproducen con esta idea. Cito el libro de José Alfredo, el que todos conocemos, o de David Piñera, que simplemente aparece una sola empresa que abrió quién sabe qué y que por ahí pasaba un río como si fuera pues una corriente de agua que va y viene, pues no sé ni qué, porque como cortan totalmente el concepto de cuenca y cortan totalmente el impacto que tuvo la cuenca baja en la cuenca alta, pues parece que el río está ahí, pero no se sabe dónde, ¿sí? Como lo he explicado muchas veces y seguiré explicándolo, esta parte es fundamental no solamente para el Bajo Delta, sino para toda la cuenca, tomando en consideración el impacto que tiene la apertura de tierras en esta zona, en el Valle de Mexicali en este caso, y siempre vinculado a Valle Imperial. Esto lo he explicado de diversas formas. Pongo este mapa nada más para ser ilustrativo de la complejidad. La idea de que pasa un río por ahí es absurda. El problema es que el río no sabes por dónde va a pasar. El problema es que hay que hacer grandes bordos de protección. Y el problema es que luego además se plantea de que los indígenas no supieron qué hacer con todo esto y por tanto se justifica plenamente la conquista.
Yo no sé si justifique plenamente o no, lo que sí sé es que desaparecen de la historiografía prácticamente para quedar como un dato. Inclusive hay obras que creo que es la de Yolanda Sánchez Ogaz y Gabriel Trujillo Muñoz, a las orillas del río Colorado, ¿sí? El problema es que el río Colorado no tenía orillas, ¿sí? El problema es que el río podía desbordarse, irse hacia el Golfo de California, irse hacia Valle Imperial, podía tomar muchos caminos o irse hacia lo que actualmente pues conocemos como el río Hardy y tomar diferentes derroteros. Y además pues esto dependía mucho de las condiciones en que bajaba desde la cuenca alta. Por tanto, al eliminar eso, al eliminar a los indígenas y al eliminar esto que estoy diciendo, pues solamente queda esta historia donde quedan unos campesinos en el 27 de enero del 37, recuperan las tierras para México, gracias a la Revolución Mexicana y específicamente a Lázaro Cárdenas, ¿no? Y le quitas toda la parte de la cuenca y le quitas todos los indígenas a partir del hecho evidente de que ellos estaban ahí y por supuesto que todo este discurso de la raza superior a la que he mencionado, pues es un discurso absolutamente imperialista que llega e impone y donde además los indígenas pues eran felices con la llegada de la raza blanca, ¿sí? Es decir, no solamente van a ser removidos, que es el concepto que yo voy a utilizar, desplazados, ¿sí? Obligados a modificar su entorno y a modificar su espacio, sino además, pues retomados historiográficamente, pues ahí estaban y no pasa de ahí, ¿no? ¿Quién sabe qué hacían? Inclusive hay gente que los pone con fronteras y dicen que no, que entre ellos no tenían relación, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles son los novelistas que van a destacar la épica de Valle Imperial? Que es además algo que debía haber remarcado. Es una épica para Valle Imperial que se retoma por parte de la historiografía mexicana, por lo que las novelas, y en este caso esta novela The Winning of Barbara Ward, de Harold Bell Wright, es demostrar el éxito de la raza que llega, de la raza blanca que llega a hacer florecer el desierto, y de la novela de este autor, bueno, pues no hay bordos de protección, no hay conflictos, ellos llegaron y conquistaron el desierto y ya. O sea, no, es una conquista épica lograda por la raza blanca en la zona. La novela se publica en 1926, paradójicamente, y como lo demuestro en otros textos, ese año hay una gran conflictividad en la zona. La novela tuvo mucho impacto, e inclusive pues hubo película muda al respecto. Antes, historiadores como Edward F. Howe y Wilbur J. Howe escribieron la historia de la primera década del Valle Imperial en California, y el libro lleva toda la intención de hablar de esta épica de conquista del desierto, donde prácticamente nunca hubo indígenas, donde no hay nada atrás, ¿sí? Y lo que se busca es dejar el mensaje que en algún momento alguien va a llegar a narrar esa épica y que efectivamente va a suceder, como lo he planteado con los autores mencionados en los libros, en esos y otros más, nada más menciono los más, o algunos de los más conocidos, ¿no? En donde aparece esta raza con una visión, esta palabra que yo nunca termino de entender cómo se usa en la historiografía y ni en la historiografía empresarial, porque todo el mundo tiene visiones y nunca entiendo a qué se refieren y nunca las demuestran, ¿sí? Van a tener esta idea, pues, de que algún día se reconocerá esta épica que se va a dar en esta zona. Es una épica de un territorio vacío, de un territorio que no es más que, pues ahí está prácticamente solo, ¿no? Antropólogos también, ellos sí van a tener contacto con indígenas, ellos sí los van a entrevistar, pero es la entrevista típica que yo voy a llamar donde cuando se trata al indígena se trata como si fuera alguien del pasado. Es decir, hay una no contemporaneidad del individuo al que se le entrevista. Es como si fuera, están solos, de hecho parte de la idea de que están solos, que son la raza, en este caso la del Valle Mexicali, los Ucapá sobre todo, también hay otros, pero me centro en los Ucapá, pues están olvidados, son verdaderamente salvajes, y los antropólogos coinciden de una forma importante en que, pues tómate la foto y van a desaparecer. Se van a ir,
pues porque son los más atrasados. Repito, se rompe totalmente la idea de contemporaneidad y que es tan contemporáneo el antropólogo como el indígena. Están viviendo el mismo momento histórico, pero en sus documentos pareciera que los indígenas solamente viven en un pasado obviamente imposible de demostrar, pero en la documentación así aparece. Y en este triunfo, en esta victoria de la que se habla en sus textos, bueno, pues elimina, queda solamente la épica estadounidense, sobre todo para el año 1905-1907, y pues lamento decir que soy el único autor que dice, bueno, pero ahí hay 30 indígenas Ucapá que se van a levantar en armas y va a haber otros que van a colaborar con el movimiento armado en 1911 y tiene que haber una explicación de su participación. Además, en 1902 son los primeros que van a solicitar reparto de tierras. Y eso evidentemente rompe con la épica planteada a partir de Pablo de Martínez y a partir del asalto a las tierras. No estoy diciendo que se les entregara, simplemente estoy diciendo que hay una solicitud de tierras por parte, en este caso, de los diegueños. ¿Sí? Y ya para concluir, porque supongo que ya está el tiempo, ¿sí? Es pues una época en torno a la corriente, en torno a la conquista del desierto, una época que elimina pues a lo indígena y lo deja en una categoría de pasado cuando fue un grupo desplazado, no desplazado del valle, ¿sí? Pero sí desplazado de prácticas y de formas de vida que tenían que ver o que eran ancestrales, porque pues de manera clara la evidencia de la presencia humana en la zona pues data de cuando menos 6,000 años. Entonces alguien vivía ahí y no es cierto que fuera una zona conquistada con la sola presencia blanca, ni tampoco es cierto que los indígenas estuvieran agradecidos por la presencia de esta raza superior con la que iniciamos esta charla. Dicho esto, evidentemente esto es parte de una investigación más amplia, pero lo dejo aquí para los fines propios de esta exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Samaniego, por esta mesa que nos acaba de presentar. Ahora toca el turno a la doctora Lorena Urbalejo Castorena. Me voy a permitir presentarla. La doctora Olga Lorena Urbalejo Castorena es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. Está adscrita al Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC en Mexicali. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Estudios Socioculturales. Ha realizado estancias académicas en el Colegio de la Frontera Norte y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus principales temas de investigación son el estudio del espacio urbano y la frontera, segmentos, poblaciones de jóvenes indígenas en Baja California y migración. Su proyecto de investigación más reciente versa sobre la espacialidad de la diferencia, análisis de los procesos urbanos de apropiación y exclusión, y además es autora del libro Imágenes Juveniles, un análisis desde la condición étnica urbana de las y jóvenes mixtecos en Tijuana, y cuenta con varios artículos arbitrados. La mesa que nos va a presentar el día de hoy la doctora se llama Abordajes y categorizaciones académicas de la indígena en Baja California. Se da la palabra a la doctora Urbalejo para que nos dé su ponencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la organización del evento, de la mesa, la coordinación de Alberto y el apoyo de Montserrat también en esta transmisión. Voy a hacer una presentación donde abordaré los temas y temáticas, la exposición que se ha hecho sobre indígenas en Baja California, no precisamente desde la historia, sino desde otras ciencias sociales. Decir que no intento con esto abrir o pretendo pues hacer un análisis historiográfico como tal, sino solamente la intención es ir apuntando cómo se ha visto la población indígena desde estos textos académicos, tanto en bibliografía como en hemerografía, en revistas y libros,
también comentar que me voy a basar en la población indígena migrante. Por ejemplo, en el caso de Marco, que hablaba sobre la población que hemos llamado nativa, está fuera de lo que presentaré, y esto es con fines solamente de organización y también dado lo que he estado investigando desde hace ya algunos años. Y por último, señalar que para este recorrido que realizo, también tomo en cuenta las tesis de grado, de posgrado que se han elaborado principalmente en el Colegio de la Frontera Norte y algunas otras que se han escrito en otras instituciones fuera de Baja California, pero esto representa lo escrito prácticamente dentro de la Baja California. Voy a compartir, solo me podrían decir si se ve porque yo ya solo veo mi presentación. Sí, sí se ve, doctora. Muchas gracias. He titulado la presentación Abordajes y categorías, ahí me fue una letra mal, académicas de la población indígena en Baja California. Cuando actualmente o de manera más reciente nosotros encontramos que hay una denominación sobre los pueblos originarios, en Baja California algunas veces surgen estas dudas o bueno, esta como discrepancia porque, como decía, se ha denominado a población originaria los grupos yumanos y a la población migrante, pues como a la población indígena migrante precisamente como migrantes. Entonces, utilizar esta terminología sobre pueblos originarios aquí representa solamente una diferencia de opiniones por las condiciones del propio estado y de su migración. Los indígenas en Baja California son diversos. Muy frecuentemente hemos escuchado que se menciona que tenemos un representante, una persona representante por lo menos de cada uno de los grupos étnicos de todos los que están distribuidos en nuestro país, ¿no? En la República Mexicana. Sin embargo, para hacer esta utilización en la Baja California, a pesar de que sabemos que por lo menos desde los años 70 hay un incremento de la población indígena migrante en el estado, es precisamente esta referencia con la que más se les distingue. Se siguen abordando como migrantes. Muy poco podemos encontrar en la literatura acerca de la población indígena menciones como, por ejemplo, asentados, colonos, residentes, sino cuando las investigaciones y los textos que de ahí se derivan son acerca de asentamientos, de nombrarles colonos o de residentes, sino esta condición de migración se continúa y además no solamente a quienes efectivamente realizaron una movilidad espacial, sino que se hereda a las nuevas generaciones por distinguirlos como no originarios, originarias del estado. Además, como comentaba, no obstante en que decimos que hay una representación y una diversidad sobre quienes están en la Baja California, en sus ciudades, encontramos que la mayoría de los estudios que se han realizado han sido sobre mixtecos, mixtecas y específicamente mayor número de estudios sobre la población oaxaqueña. De manera particular, yo he estudiado mayormente con la población de Guerrero, pero no hay una bibliografía extensa en específico sobre guerrerenses, mixtecos guerrerenses, y ya no digamos que no encontramos sino menciones que la mixteca también pues se expande hasta Puebla y que hay mixtecos poblanos. Esos estudios de la mixteca poblana se han centrado de manera preferencial en los Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, que es una de las ciudades que recibe mixtecos de Puebla. Posteriormente tendríamos estudios de purépechas, de triquis, de zapotecos, zapotecas y en menor medida de nahuas. Los triquis asentados en el valle de San Quintín y es desde ahí donde se han realizado estos estudios. Además,
No obstante, sea Ensenada en la ciudad y en su valle quien agrupa la mayor cantidad de población indígena, es en Tijuana, donde se han centralizado los estudios, y encontraríamos pues el Valle de San Quintín, o el caso de la ciudad de Ensenada. En segundo lugar, Mexicali aparece en algunos textos, pocas referencias de playas de Rosarito y prácticamente una excepción de Tecate, donde también hay población indígena llamada migrante. Quería hacer, cuando hice esta propuesta de presentación, como un recorrido de manera más tradicional de cómo se han desarrollado las distintas temáticas, pues a partir de años, ¿no? Esto que hemos aprendido del tiempo teleológico, y registré algunas de las primeras investigaciones o textos que se elaboran en torno a la población indígena con las características que he mencionado, pero luego, en un análisis más amplio, me fui topando con que los temas que se trabajaron en los 80s, en los 90s, de 1980 a 1990, se siguen estudiando en la actualidad. Claro, esto ha variado en los abordajes, en las diversidades conceptuales y, por supuesto, en el propio contexto de donde nos encontramos. Pero aquí en los 80s veríamos que los primeros estudios se realizaron sobre hombres en los campos agrícolas de San Quintín, en Ensenada, y aquí tenemos algunos textos como referencia, ¿no? En el caso de Jorge Domínguez es una tesis. Y luego en los 90s tenemos un cambio en el sentido de quiénes son las protagonistas de estos estudios, para trasladarnos a las calles de las ciudades de manera distintiva. En el caso de la ciudad de Tijuana, con vendedoras ambulantes. Sigue presentándose a lo largo de estas 2 décadas un acercamiento desde lo laboral, y pues aquí tenemos algunos nombres. Cabe destacar aquí que en el caso de Laura Velasco, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, pues es quien agrupa la mayor cantidad de textos e investigaciones elaborados sobre población indígena. Pero comentaba, estos temas van a seguir siendo recurrentes, no solo desde los años 80 y 90, sino los propios textos escritos el año pasado, que todavía logré registrar, presentan la problemática de los hombres trabajando en el Valle de San Quintín. El tema generalizado, seguirá siendo la migración desde el inicio hasta ahora, y aun cuando, como comentaba, se habla de asentamientos, de colonos, pues los procesos migratorios se seguirán estudiando. Aquí tenemos la condición también de transmigración, los estudios transnacionales y los enfoques que también para el caso de la presentación he dejado fuera, que son binacionales, que nos encontraríamos con muchos otros textos que lo abordan desde ahí. Como comentaba, la referencia es una cuestión de trabajo y se privilegia el trabajo agrícola de hombres. Y esto es de llamar la atención porque, a pesar de que sabemos que los hombres de la población indígena están en muchos otros espacios laborales, se les sigue viendo como trabajadores del campo. Y no encontraríamos estudios que refieran a otro tipo de trabajos, por ejemplo, incluso la cuestión de la docencia, que es recurrente. A este trabajo yo enlazo la exposición de prácticas sociopolíticas en relación a la organización, y por prácticas sociopolíticas, por ejemplo, me refiero a las cuestiones del tequio, una ayuda mutua entre grupos de la Mixteca, la Guesa, de la misma forma. Entonces vamos viendo cómo se tejen ahí unas relaciones de qué irse abordando en estos estudios. Hablamos de formas organizativas, y a diferencia de algunos textos de los años 80, donde el indígena se presenta como sometido por los mestizos en este trabajo, que sabemos que las condiciones son precarias, acá se les da un papel pues ya de agente o líderes dentro de las organizaciones, y los estudios de los años 2000 en adelante, posiblemente como con mayor énfasis, se harán precisamente desde estas figuras de líderes, que también debemos tener en claro, pues presentan una historia, una problemática desde una visión muy particular.
explicaba que se sigue tratando de hombres adultos con una generalidad y que también veríamos el desarrollo de sus prácticas culturales. En este caso, por ejemplo, entraría la cuestión de la lengua, la propia educación y otros temas que voy a tomar más adelante. Durante mucho tiempo es posible que hasta, no sé, el 2015 posiblemente nosotros estaríamos viendo que se trata de estudios que buscan la identidad como un deber ser y una permanencia de las características que se identifican como lo indígena, y no se abordaría pues una diversidad, incluso un cambio generacional, donde estas identificaciones han variado. Aquí me voy a referir a algunos textos en particular y algunas temáticas, ¿no? Hablaríamos de mujeres, género y masculinidades, donde se abordan subjetividades, trabajo y relaciones laborales, ahora ya no solamente en las calles, sino en los empleos dentro de las fábricas, significados, organizaciones por género, y toco aquí de manera particular el tema de las masculinidades, encontrando un trabajo de tesis del Colegio de la Frontera Norte de Cristian Ángeles Salinas, que aborda esta temática de las masculinidades en un grupo mixteco. Cuando nosotros nos movemos al tema de género o la exposición de las mujeres de la población étnica, ya hablaríamos de una participación más activa y veríamos estas cuestiones de los significados, aunque muchos de estos estudios no discuten qué es el género entre las mujeres indígenas, por qué se les sigue viendo como trabajadoras importantes para la industria maquiladora. Tal vez Arely Veloz Contreras sería quien hace estas discusiones. Sin embargo, con la continuidad de una escritura sobre mujeres, encontraríamos otras problemáticas. Por ejemplo, en el texto de Lía Niño, Moreno Mena y Tello del 2007, veríamos el establecimiento de la Casa de la Mujer Indígena en San Quintín, que pues es una participación también importante, aunque solo se haya abordado de San Quintín. No obstante, nos encontremos con otros espacios donde hay Casa de la Mujer Indígena. Sobre niños y jóvenes, aquí nos insertaríamos en una temática de generación, pero también migración, y en algunos casos se les vería como continuadores y continuadoras de estas características identitarias, como he comentado hace un momento. Aquí establezco quiénes hemos trabajado acerca del tema y cuáles han sido los acercamientos. Y de la misma forma encontraríamos posiblemente un mayor número de textos que hemos referido sobre las relaciones lugar-territorio, como procesos de asentamiento, espacios vividos, la reterritorialización, los asentamientos. Hablaríamos ya de colonos y residentes y veríamos sus formas de habitar y los arraigos que han construido en torno a los espacios. En el caso de este arraigo de Rojas Flores, es una investigación que se hace sobre náhuatl en Rosarito, que es como atípica dentro de todo este compendio de las investigaciones y lo que se ha escrito. Y a pesar de que recurrentemente en el ámbito público y en los propios textos se hable de las cuestiones de la lengua, aquí pues eso tiene muchísima más discusión, no nos encontraríamos muchos trabajos que refieran a esta problemática y a esta discusión en torno a la lengua. Está el caso del Pérez, que hablan sobre una escuela. Varios de estos estudios de estos que he encontrado se centran en las escuelas interculturales bilingües. Y otro tema abordado también en menor medida sería las cuestiones de la religiosidad a través de los festejos patronales, o por ejemplo de la diversidad cultural. Camargo, que lo hace en el Valle de San Quintín, y Espino, que es una tesis de doctorado que realiza en Francia sobre los zapotecas en la ciudad de Ensenada. Encuentro, a pesar de esta bibliografía variada y múltiple, algunos vacíos
para tratar en las temáticas de la población étnica. Por ejemplo, no se discute racismo, no se habla con, digamos, como objetivo de la etnicidad, y tampoco la interculturalidad es un tema que se haya discutido en gran medida. Tendríamos trabajos también que apuntan a varios ejes que se interceptan y que a propósito no los he abordado, como en el caso del compañero Atahualpa, que presentará más adelante, y que vemos ahí participación política, identidad y relación con el territorio. Esta sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Urbalejo. Agradecemos su participación por esta ponencia donde nos presenta cómo se ha categorizado desde la academia, desde la historiografía, desde las ciencias sociales, el tema relacionado con los migrantes indígenas y las categorías asociadas siempre a migración, ¿no? Como migrantes perpetuos. Ahora toca el turno al doctor Rogelio Eber Ruiz Ríos. Él es doctor en historia por el Colegio de Michoacán. Su tesis doctoral se tituló De colonos prósperos a extranjeros rusos molocanes en el Valle de Guadalupe, Baja California, 1906 a 1958. Está adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Sus líneas de investigación son las políticas de colonización en Baja California, el caso de los rusos molocanes en el Valle de Guadalupe, también dentro de la historia cultural y las representaciones sociales, experiencia, memoria y discursos disciplinarios en las representaciones de Tijuana y desde luego en la rama de la teoría de la historia. Ha coordinado libros como El Datismo de Nación y Memoria desde la historia de los estudios culturales. Además, cuenta con varios capítulos y artículos en publicaciones arbitradas y tiene una amplia trayectoria como docente universitario en el programa de maestría y doctorado en Historia del Instituto de Investigaciones Históricas. La ponencia que el día de hoy nos va a presentar el doctor Rogelio se llama Registros de la Península, Seres, Cosas y Suelos en el norte de la Baja California. Sin más, le doy la palabra, doctor, para que inicie su ponencia. Gracias. Bien, gracias, Alberto. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, ok. Agradezco la invitación, la organización de la mesa y desde luego el apoyo que nos están brindando con la transmisión, así como el acompañamiento de la compañera, los compañeros que han abordado temas similares en esta mesa, en términos temáticos. He preparado un texto de un trabajo que forma parte de algo más amplio, por eso lo he titulado, no es propiamente sobre pueblos originarios, pero forman parte de todo el entramado que estoy abordando a partir sobre todo de registros de diversos tipos, desde los cronistas jesuitas de fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX. Voy a compartir una presentación en PowerPoint. Alberto, para ver, que me digas si se ve, por favor. Ok, perfecto. Yo le digo. Bien. Voy a empezar a tomar mi tiempo. Ok. Bien, inicio con una cita de Ailton. Okay. Inicio con una cita de Ailton Krenak, un activista e investigador amazónico del Brasil, que señala: qué maravilla poder sorprendernos cuando en una de las fronteras con nuestros vecinos, Bolivia, Perú, Venezuela, por ejemplo, brota un colectivo de seres humanos que nunca fue registrado, inventariado, hablando una lengua extraña y comportándose de una manera totalmente extravagante, gritando y saltando en el medio de la selva. La última vez que pasó eso fue hace unos 6 años. Esto lo publicó Ailton Krenak, o lo dijo más bien en el 2018. Me sigo con otra cita. Y bueno, quiero señalar, no voy a darle lectura a esta cita, pero quiero señalar que encuadro mi investigación dentro de la noción naturcultura. Ahí la dejo para que la lean mientras prosigo con mi exposición. Todo lo concerniente a California es tan poca cosa que no vale la pena alzar la pluma para escribir algo sobre ella. De miserables matorrales, inútiles zarzales y estériles peñascos, de casas de piedra y lodo, sin agua ni madera, de un puñado de gentes que en nada se distinguen de las bestias, si no fuera por su estatura y su capacidad de raciocinio. ¿Qué gran cosa debo que puedo decir? Así inicia la crónica de Juan Jacobo Bagert, o Johann Jacob Bigart, publicada por primera vez en 1771, a partir de su estadía durante 17 años en la misión de San Luis Gonzaga en el desierto central de la península de Baja California. Un siglo y medio después, es decir, a inicios del siglo XX, en una publicación de 1905,
un sacerdote católico influyente en su área en Canadá, de origen irlandés, Dean Harris, comenzó con estas palabras sus apuntes de viaje por el noroeste mexicano. Cito: el romance y la extraña fascinación que pertenecen a inmensas soledades y tierras salvajes desoladas se están desvaneciendo, y en unos años será como si no lo fueran. Lo intangible y lo inmaterial no dejan recuerdos tras ellos. La marcha de la civilización es una bendición para el futuro, pero también es una devastación ante la cual la naturaleza salvaje y el hombre salvaje deben caer, incapaz o sin voluntad de adaptarse por sí mismo a las nuevas condiciones y a las exigencias de una vida ajena a su naturaleza y experiencia. El hombre originario de Norteamérica está condenado como la bestia salvaje que él cazaba a la extinción. Más adelante describe la península de la siguiente manera: aunque la Baja California existe hoy como un terrible ejemplo de una tremenda convulsión en el Plioceno, una tierra de tristeza y en gran parte de abyecta esterilidad, tiene muchas características redentoras y hay esperanzas de salvación para esta espantosa península. Por ejemplo, allí últimamente se han descubierto en la costa del Golfo grandes, muy grandes depósitos de azufre, y al norte de La Paz, inmensos lechos de sal casi pura. Regresaré ahora a las crónicas de Bagger y del Barco. Apenas publicado en Europa, el libro de Bagger tuvo una buena recepción entre los círculos de lectores interesados en las regiones americanas, sobre todo por el escaso conocimiento que se decía había en ese continente sobre las características físicas, demográficas y naturales de la península. Durante la segunda mitad del siglo XX, la obra de Bagger, al igual que la de otros de sus correligionarios como Miguel del Barco, sería instituida como documento con valor testimonial y registro de evidencias históricas y etnográficas privilegiadas para el conocimiento de las sociedades ágrafas que hablaban la península en la etapa de contacto con los agentes de la conquista europea. En cuanto a la obra de Miguel del Barco, hay un registro, y por registro entiendo el documentar, clasificar, narrar, opinar, de la diversidad de lenguas existentes entre los indígenas de la península y de su distribución geográfica, por lo cual del Barco habló de naciones. Es de resaltar su observación en torno a los cambios en el lenguaje que adujo habían acontecido en los últimos 50 años entre los habitantes de la California. Con esto, uno advierte que ese acontecimiento, ese cambio, forma parte de la introducción en la historia social de los habitantes de la península por parte de Del Barco y otros cronistas, como un proceso abierto desde la misma noción de descubrimiento desde la perspectiva eurocéntrica. Si bien aún están ubicados en los anales de la historia natural, esto construye, estas crónicas, evidencia de que los cambios han sido acelerados por la actividad misionera, en este caso, en la península. En Del Barco sobresale la intención de corregir, de precisar los datos publicados con anterioridad, puesto que la precisión es una necesidad epistemológica en la historia natural y social. Hay un énfasis en el valor testimonial de la información perceptible en el momento en que repara en que el libro de Venegas, por ejemplo, de Miguel Venegas, al cual se dirige, presenta equívocos por haber sido informado por gente que no conocía la California, situación que aduce Del Barco causó extrañeza a quienes vivían en la península, misioneros y otros habitantes. Asoman así en la narrativa de Del Barco detalles estratégicos de la agencia indígena para responder a contextos cambiantes, un aspecto que no necesariamente estamos obligados a designar como resistencia a lo que usualmente se ven tentados quienes adhieren en automático a posturas post-decoloniales. Las notas del desastre en la naturcultura que provocó la conquista española son evidentes en la lectura de estos testimonios, incentivados por medidas de ingeniería social. Cuenta Del Barco todos los traslados a los que hubo que hacer de grandes cantidades de población entre misión y misión para subsanar las pérdidas demográficas en distintas zonas del sur de la península. Bagger, al igual que Del Barco, se ocuparon a detalle de todos los tópicos relacionados con los indios para describir su fisonomía, costumbres, lengua, comportamiento y formas de organización. A lo largo de su exposición, Bagger critica las nuevas corrientes del pensamiento en Europa, por ejemplo, lo mismo que las tendencias racionalistas, que los proyectos utópicos de Rousseau sobre educación e igualdad entre los hombres,
ideas que según él conducirían al caos y reducirían al hombre a un estado elemental como el que tenían los californios. La obra de Miguel del Barco lleva más una pretensión de exactitud y profundidad sobre lo narrado. El autor se maneja a través de la narración en un plano pasivo, busca transmitir un conocimiento preciso, detallado de cada uno de los componentes naturales de California. Del Barco escribió para sus contemporáneos, pero también para los futuros. No hay en su texto el sentido de inmediatez que se aprecia en Bagger y es menos fuerte el estilo afliccionador y condenatorio. Se aprecia así en sus descripciones una distancia entre el narrador y lo narrado, salvo cuando acude al hecho particular, siempre para ilustrar una aseveración general. En este punto, subrayo la cuestión de sociedades ágrafas que ha servido en disciplinas como la historia y la antropología para investir de autoridad los textos y los personajes que han brindado testimonios sobre esos pueblos, además de legitimar la posición de superioridad autoconferida a las formas de organización social sustentadas en la alfabetización, sobre aquellas organizadas de modo oral y de otras formas de registro y de comunicación. A propósito de esta cuestión, conviene retomar a Merlin Donald, quien ha planteado que la escritura, al igual que otros tipos de dispositivos externos, como los instrumentos científicos, han alterado drásticamente los tipos de representaciones que pueden ser reconstruidas y recordadas. Además de tener en cuenta esta diferencia significativa respecto a la escritura entre los agentes europeos y los indígenas de la Baja California durante la etapa de contacto, había una marcada distancia en sus respectivas conciencias del tiempo. Para el caso de los misioneros, esta se expresaba en las formas y mecanismos diseñados para medir su paso por la península, mientras que entre los grupos indígenas de la península, clasificados en la categoría de cazadores-recolectores, aún falta ahondar en torno a ello. Es importante reparar en las clasificaciones que desde los discursos etnológicos e históricos hacemos de los grupos humanos y de otros seres y cosas si tenemos en cuenta los argumentos vertidos por Bruno Latour y las diversas investigaciones inspiradas en sus trabajos sobre el rol de la tecnociencia, en el que los conocimientos científicos y los instrumentos que los generan desempeñan un rol actal o agencial. El connotado etnólogo alemán Paul Kirchhoff, que editó la traducción al español del libro de Bagger de 1942, consignó en su introducción que era una obra indispensable para el estudioso de formas primitivas de la vida humana. Según Kirchhoff, Bagger había adoptado un tono pesimista y realista derivado de haber atestiguado por varios años el espectáculo de una vida tan primitiva. Kirchhoff explicó el poblamiento gradual de norte a sur en la península desde una concepción difusionista, valiéndose de la metáfora del callejón sin salida. Pero como ha dicho o ha explicado Johannes Fabian en su crítica a la antropología cultural, el difusionismo se supone que es una corriente antropológica que fue contestataria al evolucionismo precedente, pero en los hechos, como en el texto o en los trabajos de Kirchhoff, vemos que el evolucionismo subsiste ahí en este tipo de enfoques difusionistas. Haré mención ahora a los registros realizados en 1883 en el sur de la península por el antropólogo Ten Kate, es holandés, publicados en los boletines de la Sociedad de Antropología de París en la década de 1880. Cito: aunque las poblaciones primitivas de las regiones que he recorrido se hayan extinguido desde largo tiempo he podido recoger algunos documentos pudiendo servir al estudio antropológico y etnográfico de estos lejanos sitios. Con excepción de cierto número de pictografías, de puntas de lanza y flecha, etcétera, he encontrado una cantidad de osamentas que pertenecieron a los habitantes primitivos de la península. Las osamentas de muchos indios se encuentran casi reunidas, tendidas en el suelo de las cavernas confusamente y en el más completo desorden. Es imposible fijar una dirección especial a aquellos cadáveres. Hasta aquí cierro la cita y señalo que todos los puntos de vista registrados hasta este momento en un arco que inicia en el último tercio del siglo XVIII y se extiende más allá del Ecuador del siglo XX, pueden enmarcarse en aquello que Johannes Fabian designara como alocrónico o alocronismo, es decir, hay una ausencia de coetaneidad entre quienes escriben, observan, registran, investigan y los grupos observados, estudiados, objetivados.
Nos dice Fabian que se trata de una constitución dialéctica del otro, que ha propiciado el dominio y la explotación de unos sobre otros, en este caso de los representantes de la civilización occidental. Al centrarse Fabian en el estudio crítico de la antropología, adujo que esta disciplina se regodea en la investigación etnográfica que provee de conocimientos obtenidos mediante la interacción personal y prolongada con el otro. Pero luego, a partir de ese conocimiento obtenido, producimos un discurso que interpreta al otro en términos de distancia, tanto espacial como temporal. Retomo aquí lo dicho por Ailton Krenak otra vez, acerca de que la idea de ciencia descansa en la búsqueda de una forma de tener control sobre la naturaleza. Paso ahora entonces a hacer algunas consideraciones retomando a María Puig de la Bella Casa. Aquí tengo la cita, ustedes no la voy a leer, y lo que vemos en el mapa es un mapa de fines de la mitad del siglo XIX, donde podemos ver la concepción que se tiene ya para ese momento a partir de distintos exploradores, viajeros, reconocedores de la península, de una tierra de posibilidades en las que solo hay un enfoque extractivista y de considerar todo lo que es considerado natural, incluidos seres humanos, como recursos, como susceptibles de explotación. Para el caso de la península, durante los siglos XIX y XX, el principal... Quedan 3 minutos, doctor. Sí, gracias. El principal interés que motivaba las incursiones y travesías de los viajeros, comisionados, militares y representantes de compañías o instituciones predominantemente estadounidenses, aunque también mexicanas, francesas e inglesas, era recabar registros, datos, información sobre las condiciones climáticas, tipos de suelo y altitud, agua, fauna, flora y minerales para conocer la disponibilidad de extraer los recursos naturales. En especial les interesaba la minería. Reconocer este tipo de intenciones es el principio para iniciar cualquier tipo de investigación al respecto. Las anotaciones realizadas, por ejemplo, por el geólogo William Moore Gap durante su expedición por la península dan cuenta justo de las posibilidades para extraer estos recursos, en los que siempre prodiga buenos comentarios hiperbólicos hacia el clima y los recursos que él encuentra en la península. Pero, en cambio, refiere con palabras bastante despectivas, bastante racistas hacia los pobladores mexicanos e indígenas. En el aspecto historiográfico, entonces, es fútil intentar seguir al pie de la letra el encomio que en 1956 hacía el profesor Jesús Castro Agúndez en el prólogo a su paisano Pablo L. Martínez, luego de que éste le hubiese remitido su historia de Baja California. A Agúndez, un funcionario de la Secretaría de Educación Federal, esto le pareció un estudio sereno y metódico de nuestros hechos históricos para que se nos juzgue con serena imparcialidad en la Baja California. Seguir empeñados en cultivar las definiciones del otro propias de los cronistas jesuitas, de los viajeros decimonónicos o de los historiadores y profesionales de la antropología del siglo XX, considero que es una actitud anacrónica, desfasada, ociosa, además de irritante y estólida. Carece de sentido. Es deontológicamente impropio aferrarse a las caducas concepciones que expulsan de la coetaneidad las temporalidades subalternas. En el campo de la historiografía, este tipo de concepciones han sido designadas como políticas del tiempo, por ejemplo, en textos recientes por María Inés Mudropsik. El presente y cualquiera de las realidades resultantes en el futuro solo son sostenibles en una pluralidad de voces, en el reconocimiento polifónico y diverso que entraña cada forma de existencia, no solo entre nuestra especie, sino en nuestras relaciones con otros seres, objetos, cosas, orientados por la búsqueda de principios equitativos. El tiempo de cambiar nomenclaturas, monumentos, discursos, patrones, marcos referenciales, planes de estudio, usos del lenguaje, ya nos rebasó. En ese sentido, las instituciones, sus burocracias administrativas y académicas están obsoletas. El modelo de universidad que seguimos, de universidad pública al menos, es obsoleto. La herencia panegírica de la historia euroantropólogo falocéntrica no resiste la fuerza de las memorias que interpelan a la historia, que se resisten a las reducciones, al silencio, a ser ignoradas. En los últimos años hemos visto cómo son capaces de inquietar, interpelar a toda forma de historia con la fuerza de sus agencias interactuantes,
cargadas de una intensidad sísmica que invierte el perfil de los suelos que pisamos, de los sentidos tradicionales con los que habitualmente hemos experimentado los tiempos históricos, de la naturaleza, de los lenguajes con los que nos expresamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Rogelio, por esta estupenda ponencia y esta reflexión que nos invita desde los diferentes campos, desde la teoría, de pensar cómo se han construido ciertos discursos y miradas hacia la Baja California y sobre los californios, los residentes californios y toda esta reflexión que usted nos propone el día de hoy. Ahora toca el turno al doctor Atahualpa Chávez Valencia, quien él es doctor por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de California. Su tesis doctoral se tituló Agencia y Organización Indígena en Baja California. Asimismo, fue mérito escolar durante sus estudios de doctorado en Historia. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas. De igual modo, es editor de la revista Me Llevó y es coordinador de extensión y vinculación de dicho instituto. Sus líneas de investigación son historia del tiempo presente, historia cultural, antropología, identidad, cultura, territorio, liderazgo, organización indígena y etnicidad. Su proyecto actual de investigación gira en torno a la construcción de la comunidad entre la población indígena y los procesos institucionales, y actualmente es docente universitario de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. La mesa que el día de hoy nos presenta el doctor Atahualpa lleva por los indígenas en la historia de Baja California. Le cedo la palabra al doctor Atahualpa para que inicie su ponencia. Gracias. Bien, gracias Alberto por la presentación. Igual extiendo el agradecimiento a Marco, a Lorena y a Rogelio por la disposición para participar en esta mesa y que nos compartieran sus importantes e interesantes reflexiones en torno a lo indígena y lo indígena, su categorización, su estudio desde las diferentes disciplinas, ¿no? Coincidimos en varias cuestiones, entonces es una mesa que mantiene este hilo conductor en cuanto a la discusión. En esta ocasión, mi participación tendrá como objetivo evidenciar de manera concreta las formas como han sido considerados los indígenas dentro del discurso histórico en Baja California. Digamos que en la contraparte de lo que nos presentó Lorena, yo voy directamente con aquellos textos que se han catalogado en su momento como históricos y después los textos producidos por los historiadores formados profesionalmente. Antes de iniciar, considero pertinente señalarles que el origen de esta ponencia se encuentra en un texto muy breve que presenté en octubre del 2019 dentro de las sesiones del Seminario Interno de Investigación del Instituto de Investigaciones Históricas. Y en su momento yo partía por cuestionarme sobre cuál era el estatus historiográfico de los indígenas en la entidad. En ese momento yo respondía que desde la historia se manifestaba un mínimo interés por la indagación de los indígenas. Obviamente en esta respuesta yo estaba no obviando, sino omitía de manera premeditada toda la considerable producción que se había generado desde otras disciplinas como la antropología, la arqueología, sociología, los estudios culturales, los lingüistas y los mismos cronistas, ¿no? Entonces, ese era, digamos, el origen de esta disertación, de esta ponencia, perdón, creo que es más adecuado, preguntándome por el estatus historiográfico y respondiendo que había un mínimo interés, ¿no? Entonces, en esta ocasión, más que continuar con este señalamiento de que la historia se mantiene ausente en el estudio de lo indígena, me interesa sobre todo retomar las formas como fueron incluidos los indígenas dentro de los textos históricos, estos textos que yo inserto dentro del llamado proceso de profesionalización e institucionalización de la disciplina histórica y de la práctica histórica en Baja California, que puede ser una periodicidad que puede ser muy debatida. Yo lo señalo entre 1956 y 1991, que básicamente es la publicación de la historia de Baja California de Pablo L. Martínez, y el establecimiento ya del Instituto de Investigaciones Históricas, o ABC, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el cual yo identifiqué los textos a los cuales apliqué análisis. Estoy consciente de que es una tarea ardua, pero voy a tratar de sintetizar voy a presentarles los textos más representativos, ¿no? Sobre todo en los cuales se presenta una transición. Entonces, las reflexiones que les presento no pretenden establecer la obligatoriedad o la exclusividad de los historiadores por estudiar lo indígena, ¿no?
sino lo que pretendo es destacar la presencia del indígena como sujeto histórico, con el objetivo de evidenciar el proceso de transición paulatino de una condición historiográfica pasiva, acotada principalmente a juicios de valor, acotada a considerar a los indígenas como actores y sociedades detenidas en el tiempo, como grupos sin cambio. Entonces, de esta situación, de esta condición, hay textos que marcan una transición, ahora a considerarlos como agentes, a presentarlos como sujetos históricos, y esto se refleja en obras que se ocupan directamente en ellos. ¿Para qué? Pues para ampliar, para fundamentar y para analizar su presencia y participación entre los principales procesos históricos de Baja California. Obviamente, cada uno de los textos emprende un esfuerzo, el cual lo puede concretar o no. El análisis de estos textos, donde se manifiesta interés por lo indígena, nos indica que tanto el pasado como lo que se entiende por indígena son una producción histórica determinada por un contexto y por múltiples necesidades de una época en particular. Coincidiendo con Guy Rosat, esto nos presenta, o esta consideración del contexto de las obras, nos presenta el lugar discursivo desde donde se producen los indios y las representaciones del indio. Representaciones académicas que yo considero que influyen en las percepciones que sobre los indígenas se ha construido la sociedad baja californiana en diversos periodos de la historia, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. La problemática indígena mantuvo escasa presencia en general dentro del territorio nacional, apareciendo por lo general como capítulos introductorios, desvaneciéndose o siendo abandonados en el periodo prehispánico, desvinculándose del conjunto general del relato histórico. En algunos casos se introducía la cuestión indígena para establecer la dicotomía entre civilización y barbarie, donde el indígena obviamente se presenta como el enemigo al que se le adjudican los juicios de valor para desacreditarlo, se le llama haragán, ladino, sanguinario, borracho, ladrón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, digamos, en términos generales en una historiografía nacional. Pero ¿cómo se manifestó este interés histórico por lo indígena en Baja California? Aquí voy a partir de 1956, como mencionaba, con la publicación de la Historia de Baja California de Pablo L. Martínez. Pablo L. Martínez retomará e incluirá una caracterización de la población indígena que se mantendrá. En esto coincido de manera puntual con Marco. Hay una caracterización de la población indígena que se va a mantener. Se va a retomar de las crónicas, de las cartas, de los registros de los misioneros, se va a retomar por Pablo y se va a mantener por lo menos hasta la publicación del Panorama Histórico de Baja California en 1983. En el contexto de la integración de Baja California como la entidad 29 de la Federación, se presentaba la necesidad de dotar de profundidad histórica y de singularidad al nuevo Estado, situación que en parte favorecía la construcción de una narrativa histórica que posibilitaba la inclusión del pasado prehispánico de los indígenas, si no actuales los del pasado, donde se resaltara pues esta presencia, ¿no?, de que estaban ahí. Pero ¿qué sucede? En la historia de Baja California, Martínez, al hacer referencia a los grupos que existían en Baja California durante la época prehispánica, de manera concreta Pericúes, Guaycuras y Cochimís, inicia por plantear su extinción. Él señala, lo cito, en la actualidad los tres grupos que habitan originalmente la Baja California pertenecen casi por completo al dominio de la historia. Fuera de pequeños restos que subsisten de los cochimíes en la parte septentrional, de los otros no se encuentra un solo ejemplar en todo el país. En el texto, la representación de los indígenas, en este texto de Pablo L. Martínez, la representación de los indígenas se mueve entre la exaltación de sus condiciones físicas, exaltación que se reduce o se acota a compararlos con bestias, dice son similares a las bestias, y también hay un esfuerzo, bueno, resalta, ¿no?, que él muestra lo que él considera el estado cultural desastroso de los grupos indígenas, ¿no? Él señala, este estado cultural desastroso fue determinado por las condiciones climáticas adversas en las que desarrollaron su existencia. La perspectiva de Martínez sobre los indígenas se resumía en que las culturas peninsulares no podían ser más primitivas y que los nativos vivían en la infancia de la humanidad, atrasados en milenios con respecto a otros pueblos del mundo. Rodríguez obviamente retoma sus argumentos, aunque no lo cita, pero uno infiere que retoma sus argumentos, porque igual son copias textuales en muchos casos. Retoma sus argumentos de las crónicas de los misioneros, como Juan Jacobo Bager, que ya mencionó Rogelio, Luis de Sales y Miguel del Barco. Por lo que también a retomar esta visión de esta empresa misionera, Pablo L. Martínez se esfuerza en demostrar las dificultades que los misioneros encontraron para instruir a los indígenas.
las dificultades que encontraron para lograr que vivieran en chozas, las dificultades que encontraron para convencerlos de la incidencia de pintarse partes del cuerpo, así como la preocupación de los misioneros por el carácter e incapacidad de entendimiento de los indígenas. En cierto momento, aunque retoma todo esto de los misioneros, Pablo L. Martínez trata de guardar cierta distancia de estos argumentos, ¿no? Por ejemplo, cuando señala, nuestros indígenas no eran tan malos, ni de tan baja mentalidad. Entonces podemos resumir que su narrativa mantiene a los indígenas al margen de la empresa misional, como sucede en varios de los textos que se enfocan en este periodo de la historia de Baja California. El recurso de las crónicas, de las cartas, de los informes e historias legadas por los misioneros resultó en una visión unilateral de la historia. Como señalará después en el 2002 Ignacio del Río, más allá de estas evidencias que son testimonios que ofrecen desde su perspectiva una privilegiada información sobre los grupos cazadores-recolectores, representan el punto de vista de los religiosos jesuitas que estuvieron o que tampoco estuvieron en Baja California, porque ahí fueron retomados pasajes de textos, de crónicas de religiosos que no estuvieron en Baja California, ¿no? Entonces, representan el punto de vista de los religiosos jesuitas, por lo que ofrecen una visión unilateral de los hechos, careciendo de los testimonios igualmente válidos de otros actores del proceso, como los aborígenes o los indígenas, ¿no? Los argumentos de Martínez de inferioridad, atraso y extinción de los grupos indígenas también deben de ser entendidos en el contexto de la transición de territorio a Estado de Baja California. ¿Por qué? Porque en este momento se mostraba más un interés político que enfatizaba en la construcción de la identidad baja californiana, no con base en un pasado indígena, sino en las nuevas generaciones. De esta manera, aunque en el texto se hace referencia a la herencia prehispánica, se incluía como un pasado que debía ser superado para poder lograr un futuro de progreso. También lo que señalaba Marco en alguna parte de su presentación. Entonces, esta idea de progreso, enfocada más en las nuevas generaciones, quedó también demostrada o plasmada en los comentarios políticos de Braulio Maldonado. Él señala, el nativo o viejo residente constituye en realidad una minoría numérica muy escasa. Las viejas familias originarias de la península se han ido a otro lado y son ahora ciudadanos norteamericanos. Los bajacalifornianos auténticos son los jóvenes nacidos ya en lo que hoy es el nuevo estado, formando una generación cuyos orígenes son de todas partes, pero que ya pueden llamarse auténticos ciudadanos del estado 29, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, Baja California se presenta como una entidad con un pasado indígena prehispánico y con un presente mestizo, ¿no? Es también esta parte que menciona muy bien Marco de la no contemporaneidad de los indígenas, ¿no? En este mismo año se lleva a cabo el primer Congreso de Historia Regional, entre el 20 y el 30 de septiembre de 1956. Este congreso fue convocado por Braulio Maldonado. Aquí resalta que en las sesiones del Congreso la parte o la temática indígena fue abordada por Alberto Escalona. En una ponencia que tituló Población Indígena de Baja California, él continuó con este discurso de la extinción y además seguía justificando la inferioridad cultural atribuida a los grupos indígenas, ¿no? La cual era pues referida a que vivían en regiones de vida económica muy difícil, ¿no? Y atribuían esta deficiencia cultural con esta idea de desarrollo, sobre todo a la pobreza de los suelos. Por cuestiones de tiempo voy a dar un salto hasta 1975, año en que se creó el Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC. El establecimiento del centro representó un momento de transición en cuanto a la presencia de historiadores formados profesionalmente en instituciones académicas con aquellos que practicaban la historia de manera autodidacta. Proceso de profesionalización e institucionalización de la disciplina histórica que se reforzará en 1991 con el cambio de centro a Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, bajo este panorama institucionalizado, profesionalizante, ¿cuál fue, digamos, el impacto que se tuvo, cómo se manifestó esta transición en cuanto a los estudios en materia indígena? Hay que mencionar que en esta transición, pues la producción académica es muy prolija en todas las disciplinas, ¿no? Pero dentro de la historia destaca la publicación del Panorama Histórico de Baja California, en 1983. En materia indígena es relevante la publicación de este trabajo porque Miguel Portilla fue el encargado de abordar a los pobladores aborígenes, como él los denomina. En este estudio de los indígenas, Miguel Portilla tenía como
parámetro la noción del indígena mesoamericano. Entonces, desde esta visión se acercó al estudio de los primeros californios, con información también de las crónicas de los misioneros, de arqueólogos y de antropólogos, para hacer una descripción similar a las realizadas por sus antecesores, resaltando principalmente los precarios niveles culturales mantenidos por los grupos indígenas que habían habitado la península. Esta postura la va a mantener hasta el 2002, cuando en la California mexicana va a señalar que, lo cito, se trata de grupos cuya existencia se desarrolló a través de milenios sin superar los logros de lo que en el viejo mundo se ha descrito como características del Paleolítico superior. En términos de historia universal, cabría valorar lo que significa esta especie de paleolítico fosilizado, que subsistió hasta el siglo XVIII después de Cristo, a pesar de que quienes mantuvieron tales niveles de cultura se hallaron relativamente muy cerca del ámbito de la civilización mesoamericana. Entonces, como se señaló, y como es evidente en la cita que les presenté, León Portilla, pues su estudio, su acercamiento a los grupos indígenas, se hizo bajo el parámetro mesoamericano, para argumentar que las sociedades indígenas californianas se mantenían en un estado fosilizado y con escasos niveles de desarrollo. Señala que fueron las culturas mesoamericanas, había siempre un intento comparativo con las culturas mesoamericanas. De hecho, él señala que cómo es posible que no supieran aprovechar la cercanía con los mesoamericanos para emular su adelanto cultural. Entonces, al no saber emular estos desarrollos mesoamericanos, pues mantuvieron formas de vida y cultura extremadamente primitivas, ¿no? Esto de la comparación entre grupos indígenas mesoamericanos y aquellos de la península de Baja California también fue presentado en su momento en El Otro México, biografía de Baja California, esta publicación de Fernando Jordán, un periodista que se publicó en 1951 y después se reeditó en 2001. Ahí Jordán también decía lo mismo. Si los californios hubieran tenido deidades como los mesoamericanos, el nivel de desarrollo cultural y material hubiera sido otro, ¿no? Entonces, nuevamente, esta comparación entre los mesoamericanos y los californios. Quedan 3 minutos, doctor. Bien, en este contexto de la, digamos, proyección, este contexto de publicación, sobre todo del panorama histórico, a nivel nacional, a nivel continental, está llevándose a cabo la llamada emergencia indígena, ¿no? Es esto de que los grupos indígenas salen al espacio público, empiezan a manifestarse. Todo esto provoca que historiadores empiecen a manifestar mayor interés en estudiarlos, a replantear su importancia como sujetos de la historia. También empieza a surgir un mayor contacto entre disciplinas, esto que se ha llamado trabajo multidisciplinario. La cuestión de las fuentes empieza a ser revisada de otra manera, una relectura distinta. Además, se construyen otro tipo de fuentes, o se refuerza la construcción de otro tipo de fuentes como las orales, y con toda esta situación empiezan a surgir ciertos trabajos en Baja California que muestran una lectura, pues, como mencionaba, diferente de las fuentes, donde se busca que los indígenas ahora sean el centro de la historia, ¿no? Son casos concretos, por ejemplo, el de Catalina Velázquez, con la mujer indígena de la antigua California, Marco Antonio Samaniego, la rebelión indígena de Emilio Guerrero, los trabajos de Magaña, principalmente poblaciones y misiones de Baja California, el trabajo de José Alfredo, que igual busca que los indígenas figuren como actores, como agentes dentro del delta del río Colorado. Él se queda, digamos que en un proceso de explicar un proceso de transformación de los patrones culturales y asentamiento y de vida de los Cucapá. Y también destaca el trabajo de Rosa Elba Rodríguez Tom, del 2002. Entonces, por mencionar algunos, con estos hay un cambio significativo, no muy extenso, pero significativo en cuanto a la forma en que se va a empezar a mirar a los grupos indígenas, ahora como agentes de los procesos históricos de Baja California. Y voy a terminar aquí dejando pues varias cuestiones para las preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Atahualpa, por esta donde usted hace un recorrido de larga duración, donde presenta cómo una representación de lo indígena y un discurso de la ausencia y la extinción estuvo o marcó gran parte de la historiografía que se construye sobre Baja California después de 1950, y cómo a partir de las nuevas miradas historiográficas, los nuevos debates indígenas, retoma un papel importante y se ubica como sujeto histórico, y los trabajos de las nuevas miradas que se han estado abordando pues lo muestran. Agradezco a los
doctores, por su participación en estas jornadas internacionales. Ahora abriremos espacio para preguntar a los ponentes por parte del público. Aquí tenemos una pregunta de la doctora Arely Veloz. Está dirigida para el doctor Rogelio. Dice, la leo. Dice, doctora Rogelio, ¿qué piensa de las posturas descoloniales que plantean una crítica hacia este pensamiento, la colonización, así como representar al otro como no humanos, más cercanos a la animalidad? Dejamos esta pregunta para el doctor Rogelio. No sé si haya más preguntas. Momentáneamente, mientras la audiencia que nos está siguiendo en las redes se anima a hacer otro tipo de otra pregunta, me gustaría formular una pregunta a los integrantes de la mesa a partir de este recorrido que ustedes han hecho de cómo ciertas descripciones, ciertos imaginarios y ciertas conceptualizaciones y representaciones han marcado los derroteros de la historiografía en las ciencias sociales, en donde ha prevalecido una dicotomía, en donde al indígena se le ve como el atraso en contra de la otra categoría del progreso. Se invisibiliza lo indígena, está ausente entre los procesos, no únicamente de la historiografía baja californiana, sino incluso del país, y se sigue viendo al indígena como un adorno dentro del proceso social, no como un sujeto. Y si bien estas nuevas miradas lo retoman, ver a la importancia del sujeto indígena, sigue permeando en algunos trabajos la visión migrante del indígena, como si de esa manera se le diera voz, cuando lo decía Hartog en una entrevista, al migrante se le ve como un sujeto perpetuo del presente que está más cercano a desaparecer que permanecer. Entonces, ahí dejo esa pregunta y la pregunta de la doctora Arely Veloz para iniciar esta parte. Gracias. Gracias, Arely. Hola, ¿qué tal? Saludos a Mexicali. Bien, ¿qué pienso? Estoy leyendo la pregunta. ¿Qué pienso de las posturas decoloniales? Bueno, las posturas decoloniales es un universo también, como ya bien sabemos, al igual que prácticamente toda postura académica que hemos visto o presenciado con influjos en las actividades que desempeñamos a lo largo y ancho del planeta. Pero en lo particular, me parece un buen posicionamiento, un posicionamiento necesario, pertinente, informado. No hay opción, además, el hecho de, y que además es herencia de la posmodernidad, el señalar los binarismos y las dicotomías a través de las cuales opera, secciona, divide, distingue, distancia el conocimiento mismo, epistemológicamente hablando. Pero en lo particular considero que desde la mayor parte de las posturas decoloniales no se zafan o no buscan zafarse de justo lo que desde las ontologías se ha estado, o desde los nuevos materialismos, o desde las concepciones de la naturcultura, o de una serie de conceptos como el realismo agencial, que en suma responden a todos los retos y dilemas del antropoceno, como el queramos llamar, patriarcoceno, faloceno, plantoceno, cualquiera que sea el capitaloceno, cualquiera que sea el término. La mayor parte de las posturas decoloniales que conocemos o que circulan no logran zafarse o salirse de las visiones antropocéntricas, cuando lo que es necesario es justo establecer una mayor equidad y similaridad, aunque sea por cuestión estratégica, como una especie de esencialismo estratégico, si gustan, a partir de planteamientos ontologizantes, donde lo que importa más que el conocimiento es el ser, no porque el conocimiento deja de importar, pero hay una mayor supremacía, en este caso, de respeto hacia toda forma de vida y toda forma de objeto, de cosa, de seres, de presencias que vivimos relacionados y entramados a partir de las formas de vida que conocemos en el planeta. Entonces, por ese lado yo optaría más por ese tipo de posturas que por las posturas de tipo o de corte epistemológico que se presentan dentro de la mayor parte de las posturas decoloniales, que además también muchas de esas posturas decoloniales todavía arrastran
o no se zafan o se recrean en los representacionalismos, cuando lo que hay que consideramos que hay que transitar es hacia las presencias, a una mayor reafirmación de presencias y de las interrelaciones. Hay una serie de conceptos, de vocabularios, realismo agencial, interacción, intracción o intragencia, que están abriendo nuevos horizontes u horizontes necesarios para poder responder al deterioro ambiental y sin dejar de lado la denuncia y el señalamiento de formas de vida inequitativas que se han agudizado en las últimas décadas, sobre todo con los modelos económicos neoliberales. Y pues cedo la palabra antes de, si queda tiempo, para después retomar la pregunta que nos ha hecho Alberto. Gracias, doctor Rogelio. Pues la pregunta a doctor Veloz. Mientras se animan a escribir otra pregunta, si quieren, no sé quién gustaría empezar a responder la pregunta que he formulado para dar tiempo a que otra pregunta surja por parte del público. No sé si es por quién responder por orden de participación. Perdón, yo estuve ausente por asuntos de internet, no supe cuál era la pregunta. Sí, la pregunta era sobre... ¿Sí, doctor? Anoté lo que creo que es una síntesis de lo que preguntaste. ¿Cómo ha prevalecido una dicotomía en las representaciones historiográficas entre lo indígena y lo no indígena en Baja California o sobre Baja California? Es eso, ¿no? Así es. ¿Cómo ha permanecido en el discurso historiográfico esta representación imaginaria y categoría sobre lo indígena y lo no indígena, y donde lo indígena ha prevalecido la noción de atraso, de ausencia y de precariedad frente a la visión de progreso, civilización y desde luego superioridad racial donde el blanco lo representa, ¿no? Por ahí va la pregunta. Bueno, yo respondería que las formas historiográficas no han estado a la altura de explicaciones ni siquiera para la Baja California. O sea, no es un discurso de progreso, es un discurso de no investigación, es de repetición, es de presentar lo que todavía lo que el discurso de la Revolución Mexicana quiere. O sea, la potencia de ese discurso se manifiesta en los autores que señalé, en donde se centra la repetición. Hay que ir a Pablo de Martínez porque se centra ahí la repetición, porque no hay avances, bueno, sí hay avances, pero no se logran construir memorias que resignifiquen aquello que está abordado, ¿no? Yo me refiero básicamente a este punto que traté hoy, de lo cual hay mucho todavía por decir, donde se sigue repitiendo el triunfalismo, la misma baja californidad como si fuera algo que está ahí, ¿sí? Y que pues yo no la veo, o sea, no la veo, no hablan de ella, ni siquiera, le ponen el título en los libros, pero no se habla de ella, porque tú no puedes hablar de Baja California sin la cuenca internacional, sin un río Tijuana internacional, sin la conexión con el desierto Sonora, Arizona, California. O sea, no entra Baja California ahí, pues. O sea, por eso yo lo planteo en dos dimensiones para entender tanto en términos de su peninsularidad como en su frontericidad después del 48. Antes tiene que ver con la relación del hombre y una condición de explotación y de uso de la tierra totalmente diferente a la que surge a partir del 48 en esta zona. Por eso la limitación y centrarse en Pablo L. Martínez y repetirlo 70 años después ha sido, a pesar de que yo digo, evidentemente quizá hay otras propuestas, cómo sigue saliendo en los discursos, en Panorama Histórico, en la breve historia de Baja California de Piñera,
en tesis que se están haciendo todavía, con ese discurso igualito. Entonces, también tiene que ver con que al no trabajarse la construcción de memorias sociales, al no plantearse por qué esas memorias han predominado, bueno, se siguen repitiendo estas ideas de avance y progreso, cuando el tema no es avance y progreso, pues el tema es cómo unas sociedades logran imponerse sobre otras en términos tecnológicos, y si es en términos tecnológicos, por tanto, hay una modificación ambiental. No hay de otra forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer en términos ambientales o en términos tecnológicos? Es la pregunta que yo pienso que había que ubicar, porque toda vez que hay una nueva tecnología implica movilización de seres humanos, implica cambios en los usos del espacio, implica resignificación en las clases sociales, y implica algo que le quiero preguntar a Lorena, en términos de, ya, o sea, a lo mejor si la riego, pues ni modo, en términos de diferenciar si las sociedades son racializadas o racistas. Si hay un ámbito ahí que estamos, que no estamos explotando. Es decir, las sociedades son racializadas, pero si eso nos lleva al racismo, ¿sí? Que sería que yo diría que son racializadas todas, ¿sí? Y si eso tiene que ver con la construcción del racismo, ¿no? Pero bueno, espero haber respondido cuando menos parte de la pregunta y a ver qué responden los demás. Gracias, Rodrigo. Se le da la palabra a la doctora Walp. Levantó la. Sí, bueno, a reserva de que Lorena responda a la pregunta de y después Marco, a la doctora Urbalejo. Yo me iría por esta parte de la influencia que tienen los discursos académicos en cuanto a la concepción que tienen las sociedades baja californianas sobre los indígenas. Marco, no sé si me puedas apoyar con tu micrófono, está haciendo mucho eco. Gracias. Entonces, si hay una influencia en cuanto a la percepción que se va a mantener, o el imaginario que se va a construir sobre los grupos indígenas, yo te voy a presentar dos ejemplos para ilustrar esto, ¿no? Dentro del marco del Congreso, este primer Congreso de Historia de Baja California, se hizo la presentación de la danza del gavilán. La presentación de la danza del gavilán se justificó como una representación de las reminiscencias de las costumbres prehispánicas de la población aborigen de la península. A partir de aquí se empezó a identificar que los indígenas serían, en Baja California, solamente aquellos, bueno, también a nivel nacional, aquellos que bailaran, cantaran, hicieran artesanías, y a los cuales se tenía que recurrir para colorear o para adornar ciertos eventos oficiales. Entonces, digamos que sí influye la parte académica en cuanto a la percepción que se tiene en las sociedades sobre los sujetos de la historia. En otro escenario, en los primeros años de funcionamiento del SECUT, se lanzaba una convocatoria para realizar una exposición de indígenas nativos vivos. ¿Por qué? Porque la población baja californiana no conocía a los indígenas vivos, no sabía que estaban, porque había un discurso de extinción y que ese discurso había sido aprendido por la sociedad, y pues ellos decían no hay indígenas en Baja California. Entonces, para decirles aquí están, hay que llevarles indígenas vivos para que los vean, ¿no? Entonces, yo considero que indudablemente hay una influencia, si no general en toda la población, porque no toda la población tiene acceso en ciertos momentos a lo que se produce desde la academia, pero sí hay una influencia en cuanto a las percepciones que se tienen sobre los sujetos de la historia. En algún momento yo retomaba esta idea que plantea Rogelio en algún texto, que son los discursos disciplinarios, de cómo pues hay una influencia disciplinar, ¿no?, en la población a partir de lo que se construye desde la historia. Solo eso. Sí. Igual para le la palabra a la doctora Urbalejo. Voy a ser muy concreta por el tiempo. Me parece que estar, como la obviedad, ¿no?, estar utilizando la categoría indígena, hablamos de una dicotomía, indígena y quienes no lo somos. Dado eso, no solamente el estudio sobre lo étnico, sobre el indígena, sino nuestra propia percepción del mundo general, la hemos aprendido de forma dicotómica. Considero que en algunos estudios rebasamos esta idea de un indígena atrasado, ignorante. Sin embargo, seguimos entrecruzados por algunos otros ejes, como es la ruralidad, como expresión de pobreza,
como es la propia definición de migración, como este otro que no puede acceder nunca a identificarse con la ciudad. Entonces creo que es más complejo que solo la cuestión de lo atrasado y no, sino que además de la categoría indígena estamos viendo para que esta como esto que es más completo de forma más holística que lo observamos, lo seguimos colocando en ciertos espacios. Yo frecuentemente me pregunto si los estudios que realizamos tienen que llevar a esta separación, pero haciendo trabajo de campo en estos días, post la acción afirmativa y las votaciones que se llevaron a cabo en Baja California, me encuentro que quienes han quedado en algunos cargos públicos, regidoras, regidores, diputadas, entre ellos y ellas mismas siguen definiéndose como algo distinto a esta otra población que somos nosotras, o bueno, yo en mi caso, ¿no? Entonces también creo que sigue siendo necesario, primordial, conocerlo de propia voz, de los propios procesos de la población con la que contamos actualmente, porque puede ser que en el caso de la historia, de una manera más tradicional, sí las fuentes siguen representando un problema cuando hablamos de construcción de misiones, pero no de quienes construyen esas misiones, por ejemplo. Entonces, el trabajo creo que no solamente es entre atraso y no, sino que otras cuestiones estamos observando para considerar las diferencias entre la población. Muy bien, muchas gracias por responder la pregunta que formulé. Tenemos 3 preguntas por parte del público. Estamos en tiempo, voy a darle oportunidad de decirles las preguntas para que ustedes puedan dar una respuesta breve, para que no se queden el público con la incertidumbre de que no se contestó su pregunta. Voy a tratar de unirlas para que ustedes puedan esbozar una respuesta. Hay una pregunta que nos propone aquí Gustavo: ¿cómo problematizar la historiografía empleada como primeros referentes de las investigaciones de los estudiantes? Y dice, las recientes investigaciones de posgrado solo deben aportar registros y dar respuestas a lagunas avaladas dentro de discursos historiográficos, o pueden complejizar las temporalidades y experiencia como una crítica a una institucionalización de la relación pasado, presente, futuro. Minerva nos pone una pregunta para la mesa: ¿cómo podemos acercar a las infancias urbanas al conocimiento de la historia indígena de Baja California? ¿No es relevante para el sistema educativo? La pregunta. Y la maestra Tenea de la Cruz Brito, ella pregunta: ¿cuáles son los desafíos de historiar a las comunidades indígenas en Baja California desde una perspectiva evidentemente metódica y fuentes? ¿No? Entonces, si quieren responder de manera general. Son muchos tópicos, yo sé, pero bueno, si pudieran. Pues que cada quien responda lo que considere pertinente, porque es mucho. Doctor, ¿qué, doctor Rogelio, si quiere iniciar? Sí, gracias. En cuanto a Tavo, que es la primera pregunta que veo. Saludos, Tavo. Bien, ¿cómo problematizar la historiografía empleada como primeros referentes de las investigaciones de los estudiantes de posgrado? Bueno, lo primero que hay que evitar es la sacralización. Voy a usar un término coloquial muy en boga entre los jóvenes: evitar la cromación a domicilio, ¿no? Eso hay que despojarlo de toda ceremonialidad y de dejarnos de cosas fatuas, de homenajes, de andar levantando, quemando el incienso a cualquier presunto tlatoani o tlatoana, si existe la palabra, y hay que entrar con lo que está escrito ya desde el siglo XIX, cuando se configuró la disciplina historiográfica, que es crítica de evidencias, de huellas constantes y un ejercicio metodológico con peritaje suficiente para no poder ir más allá de aquello que ya está escrito. Esa es la primera cuestión que creo que hay que tener en mente. Lo segundo, bueno, plantearse, y eso está planteado también desde fines del siglo XIX, plantearse historias, problemas, historias que resuelvan, que aporten. Aquí con Lorena había estado comentando, y algunos alumnos, alumnas, cuestiones que hay que recuperar, muchas cuestiones del pasado práctico que propusiera, entre otros, Heidenway, por ejemplo. Es decir, ¿para qué
un tanto pragmático, ¿para qué nos sirve la historia en este momento? Y si la historia ya no nos sirve, también dejarla de lado. Considero que sirve de mucho todavía, puede aportar bastante, pero hay que tener en consideración a qué elementos va a responder, en qué va a contribuir para los problemas que tenemos o que enfrentamos ya no como seres humanos, a escala planetaria. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y desde luego eso implica complejizar temporalidades, experiencias, subjetividades, relaciones interespecie. Hay ahora, bueno, de unos años para acá hay una discusión muy amplia donde están planteando gente como Berber Beveridge o entre otras, que ha cambiado o está cambiando la concepción y noción que tenemos del tiempo histórico o del tiempo en la historia. Si la historia, y eso ayuda a comprender muchas cosas como las que vemos ahora y que generan polémica en la esfera pública sobre por qué sustituir una estatua de Colón o de cualquier otro conquistador o esclavista o sujeto patriarcal en ciertas sociedades o en algunas sociedades. Bueno, justo porque la historia se construyó a partir de concebir el pasado como algo ya clausurado, algo ya dado, algo que ya quedó atrás y donde solo hay distancia entre ellos y nosotros, y solo de esa manera se puede construir un conocimiento y comprensión objetiva. En cambio, lo que estamos viendo ahora, y es lo que plantean con los cambios de las concepciones del tiempo histórico, del tiempo en la historia, es que esos pasados no están clausurados, esos pasados no están cerrados, son pasados que asoman, es jauntológico, por usar este neologismo o anglicismo, es decir, inquietan esos pasados, están aquí, no se han ido, no los hemos exorcizado y no es necesario exorcizarlos. Por eso, cuando uno comprende eso, es cuando podemos entonces ya responder y participar de manera pertinente, prudente e informada en las discusiones que rebasan el orden académico sobre por qué sobre la pertinencia de sustituir monumentos, memoriales, placas, nombres de calles, y también reconocer los desfases temporales que hay entre distintas sociedades. La Baja Californiana todavía vive del ceremonial y del ritual que le quema incienso a los pioneros, a los patriarcas. Lo vemos en los programas que se confeccionan sobre la historia de Baja California, sobre la historia local, sobre la historia regional. Cuando al lado o a ciertas distancias se están formulando ya otro tipo de historias o de conocimientos sobre el pasado y las relaciones con el presente y perspectivas de futuro que rebasan por mucho ya las fronteras y los cánones disciplinarios. Entonces, lo primero es estar informados y comunicados, así como hay que resistir todo un profesor decía que el dato duro no existe, pero yo le respondía que está bien, el dato duro no existe como tal, como esencia, pero sí existe el historiador, la historiadora que endurece el dato y vivimos de eso. Entonces lo primero que hay que hacer es cuestionar, así como está endurecido el dato de que la Baja California era una región inhóspita, abandonada, alejada, dejada de la mano del gobierno central o del gobierno o de la mano de Dios o lo que ustedes quieran, cuando vemos que hay una serie de comunicaciones, de nexos, de tránsitos que van más allá de la mirada y de las intenciones de quienes escribieron sobre eso. Y esas perspectivas son las que hay que mantener. Gracias. Muchas gracias, doctor Rogelio. Vamos a concluir la mesa. Las respuestas van a ser respondidas por los doctores a través del chat de Facebook para podernos acotar con el tiempo. La verdad, la mesa es muy interesante, muy reflexiva, genera muchas preguntas porque son temas que desde la propia de los aquí presentes han ido revisando y cuestionando y planteando preguntas a los discursos historiográficos. Y bueno, por mi parte, agradezco a los doctores por su participación en esta mesa. Yo agradezco sus ponencias, fueron sumamente interesantes y reflexivas, y gracias al público por seguirnos en esta transmisión. Les agradecemos durante esta hora 40 minutos. Invitamos a que continúen con nosotros. El día de hoy a las 4 de la tarde habrá una presentación donde
que lleva por título La paradoja neopentecostal, secularismo y movimientos evangélicos en el campo religioso de Baja California. El autor es el doctor Ramiro Jaime Martínez y a las 4 de la tarde será la presentación. Por mi parte sería todo. Agradezco a la mesa por sus estupendas reflexiones de trabajo presentado y bueno, sería todo por mi parte. Y que tengan una excelente tarde a todos los que nos pudieron seguir, la audiencia digital a través de las redes sociales. Gracias.